El reciente escándalo que ha surgido en torno a Isabel Preisler y Mario Vargas Llosa ha trastocado por completo el panorama social y literario, generando un terremoto mediático que parecía inimaginable hace tan solo unos días. Lo que ha salido a la luz no es un simple rumor pasajero ni una polémica efímera destinada a desaparecer con la siguiente portada de revista. Se trata de un descubrimiento que amenaza con resquebrajar la imagen de dos personalidades que durante décadas fueron consideradas inquebrantables. Isabel, ícono de elegancia, discreción y glamour, y Mario, un novel cuya voz literaria ha sido venerada por generaciones. La magnitud de esta revelación va más allá del morbo. Plantea un cuestionamiento profundo sobre los límites entre la vida privada y la fachada pública, y sobre la verdadera naturaleza de los vínculos que parecen estar regidos por el afecto cuando, en realidad, podrían esconder transacciones cuidadosamente calculadas. Lo más sorprendente es que el detonante de este escándalo no ha sido una conjetura de tabloide ni un comentario aislado, sino la filtración de documentos que sugieren la existencia de un acuerdo económico explícito entre ambos. Según fuentes confiables que han tenido acceso a estas pruebas, Mario habría destinado cerca de 1 millón de euros al año a Isabel durante el tiempo en que compartieron vida bajo el mismo techo. Este dato, que se traduce en alrededor de 80,000 euros mensuales, no se trataba de gastos comunes, manutención compartida o contribución familiar, sino de un flujo constante de recursos destinado únicamente a permitir que Mario residiera en la conocida Villa Meona, la icónica mansión de Isabel, cuyo lujo y esplendor son ampliamente reconocidos, pero cuyo mantenimiento difícilmente justificaría tal desembolso sin un acuerdo subyacente y deliberado. La revelación de esta información ha encendido un debate encendido, con tertulias televisivas, columnas en la prensa escrita y redes sociales ardiendo, mientras la pregunta que todos se hacen se vuelve obsesiva. ¿Fue su relación realmente sentimental o más bien una asociación cuidadosamente estructurada bajo reglas económicas? Lo que agrava aún más el panorama es el contexto familiar que rodea al escritor. Fuentes cercanas aseguran que fueron los propios hijos de Mario quienes, desde hace años, habían comenzado a percibir irregularidades en las finanzas de su padre. Lo que inicialmente parecía un simple malentendido o un descuido económico familiar se fue transformando lentamente en una sospecha sólida. Los gastos aumentaban, el patrimonio disminuía y nadie podía explicar claramente a dónde iba el dinero. Durante la vida de Mario, ellos optaron por el silencio, quizás por respeto, amor filial o la certeza de que su padre sabía manejar la situación. Sin embargo, tras su fallecimiento, y con el dolor aún fresco, esas emociones reprimidas estallaron con fuerza, revelando un descontento profundo, una mezcla de tristeza, rabia e indignación. A este complejo entramado se suma la aparición de cartas manuscritas por el propio Vargas Llosa, conservadas por uno de sus amigos más cercanos en Lima, que ofrecen un retrato inquietante de su vida en Madrid y de su convivencia con Isabel. En ellas, el novel no oculta su sensación de vacío y aislamiento. Habla de su entorno brillante y ordenado, pero de la ausencia de espacio para el error, para la debilidad, para la humanidad misma. Frases como estoy rodeado de belleza pero me siento invisible o la mansión es amplia, brillante y perfectamente ordenada, pero no hay espacio para el desorden humano, para el error, para la debilidad. Es como vivir en una vitrina resuenan como un eco perturbador, pintando un cuadro de soledad y sacrificio personal detrás de la ostentación. Aunque estas cartas no mencionan directamente el dinero ni el supuesto acuerdo económico, dejan entrever que la convivencia estaba marcada por normas rígidas y expectativas poco emocionales, sugiriendo que la relación podría haber estado más regida por intereses estratégicos que por afecto genuino. El documento filtrado, similar a un contrato confidencial, detalla condiciones económicas que van mucho más allá de lo convencional, indicando que parte de los pagos mensuales podía estar vinculada a la obligación de mantener ciertas confidencias y preservar una narrativa específica ante la opinión pública. Este detalle agrega una capa de complejidad inquietante. No se trataba únicamente de dinero y lujo, sino de un pacto de silencio, de mantener una imagen cuidadosamente elaborada en la que Isabel representaba la musa eterna y Mario el escritor enamorado, atrapado en un escenario de perfección y reconocimiento social. La posibilidad de que el acuerdo haya continuado incluso cuando la relación ya se había deteriorado visiblemente amplifica la sensación de manipulación, proyectando una sombra sobre la figura de un hombre que parecía incorruptible. En paralelo, la dimensión judicial comienza a adquirir un protagonismo cada vez más tangible y determinante, convirtiéndose en un eje central de lo que podría transformarse en uno de los escándalos más complejos, prolongados y analizados de la esfera pública contemporánea, donde la ley y la percepción social se entrelazan de manera inseparable. Los posibles litigios que empiezan a perfilarse no son simples disputas legales ni reclamos triviales, sino que se inscriben en un entramado que podría abarcar desde acusaciones de gestión irregular del patrimonio,
manejos financieros opacos o inconsistentes, hasta reclamaciones más delicadas relacionadas con el uso indebido de fondos privados. Cuestiones que no solo implican responsabilidades civiles o económicas, sino que también ponen en el centro de la atención pública la ética, la transparencia y la moralidad de las decisiones tomadas por las figuras involucradas. La mera posibilidad de que estos procesos lleguen a los tribunales abre la puerta a un escenario judicial de enorme magnitud, capaz de extenderse durante años y de generar un efecto dominó que afecte de manera directa la reputación de los protagonistas, no solo ante la justicia sino también frente a la opinión pública. Y no solo a Isabel Preisler o a los herederos y allegados de Mario Vargas Llosa, sino incluso a la percepción histórica y literaria del propio escritor, cuya obra y legado podrían verse reinterpretados a la luz de las tensiones y conflictos que ahora emergen. La sombra de estos procesos amenaza con reescribir la narrativa que durante décadas se construyó con entrevistas cuidadosamente calibradas, portadas que mostraban sofisticación y encanto, y un estilo de vida que parecía inmaculado, mostrando la faceta pública como una versión cuidadosamente editada de la realidad que existía detrás de las puertas de Villa Meona. Hogar emblemático y escenario de innumerables momentos que ahora adquieren otra lectura, donde cada gesto, cada sonrisa y cada saludo podría ser interpretado como parte de un guión más complejo de lo que nadie sospechaba. Lo que intensifica de manera particular la gravedad del conflicto es la conjunción del trasfondo económico con la manipulación emocional percibida por los herederos y allegados más cercanos del escritor. Cada decisión, cada acto administrativo o financiero que en su momento pudo parecer neutral o rutinario, hoy se lee bajo una luz completamente distinta, revelando un entramado donde la aparente armonía de la vida compartida, los gestos afectuosos en público y las celebraciones que proyectaban felicidad familiar se perciben ahora como componentes de una fachada cuidadosamente diseñada, destinada a proteger la imagen de los involucrados mientras se desarrollaban acuerdos, pactos y tensiones que, desde un punto de vista ético y humano, resultan profundamente cuestionables. La complejidad del escenario trasciende cualquier narrativa sentimental simplista. No se trata solamente de afecto, desamor o disputas familiares, sino de un entramado de poder, control, cálculo y estrategia, en el que la influencia del dinero, la necesidad de preservar la reputación y la gestión de la percepción pública se mezclan con la vulnerabilidad, la frustración y la indignación de quienes sienten que su historia y su memoria han sido manipuladas, reinterpretadas o utilizadas en beneficio de terceros, dejando un pozo de desconcierto que permea la percepción misma que tenían de su pasado y de sus vínculos afectivos más cercanos. El escándalo, que rápidamente ha trascendido del ámbito privado para convertirse en objeto de análisis cultural, literario y social, plantea un dilema moral de gran calado. ¿Hasta qué punto la admiración y el respeto que la sociedad profesa hacia figuras icónicas pueden coexistir con la complejidad, la oscuridad y las contradicciones que habitan en su vida privada? La combinación de contratos financieros, cartas íntimas, documentos confidenciales y secretos familiares que emergen como evidencia apunta a un relato mucho más profundo, complejo y perturbador de lo que se había imaginado. Un relato en el que la brillantez, el glamour y la sofisticación exterior funcionan como un velo que oculta tensiones, soledad, acuerdos calculados y emociones reprimidas que definen la dinámica real de la relación y de la convivencia. Lo que durante años se presentó como un amor romántico, elegante y ejemplar se revela ahora como un relato de estrategia, poder y gestión de la imagen, donde cada gesto, cada sonrisa pública y cada acto de aparente afecto podrían haber sido medidos, analizados y planificados con la misma minuciosidad que se reserva para decisiones de gran calado económico o social. La percepción de intimidad y sinceridad se ve erosionada por la evidencia de que la vida compartida estaba atravesada por intereses, compromisos y tensiones que transforman la narrativa conocida en algo mucho más oscuro, complejo y emocionalmente cargado, obligando a los observadores a replantearse la idea de autenticidad, de verdad y de afecto genuino en el contexto de relaciones en las que el poder y la reputación ejercen una influencia decisiva. A medida que los detalles de esta intrincada red de relaciones, decisiones y conflictos salen a la luz, los hilos que conforman la historia se entrelazan con más fuerza, revelando un mapa que combina documentos legales, testimonios de allegados, correspondencia privada, registros financieros y notas personales que construyen un retrato de enorme densidad psicológica y emocional. Cada nuevo dato provoca una reflexión inevitable sobre los límites de la intimidad, la fragilidad de la reputación, la influencia del dinero en las relaciones personales y la vulnerabilidad de la imagen pública frente a la verdad privada, cuestionando la credibilidad de años de percepción construida sobre lujo, perfección y glamour. La línea que separa lo que se muestra al mundo y lo que sucede detrás de los muros de Villa Meona se vuelve difusa, y lo que emerge no es un simple escándalo amoroso o económico, sino un drama humano de gran complejidad,
donde el lujo, la sofisticación y la perfección no eran más que el escenario cuidadosamente preparado de conflictos, emociones reprimidas, estrategias calculadas y decisiones que, aunque aparentemente menores, adquieren un significado mucho más profundo al contextualizarlas. Dentro de la dinámica de poder, control y percepción social que rodea a los protagonistas. La magnitud de la situación y la densidad de los elementos implicados hacen que este episodio carezca de precedentes recientes, combinando intrigas económicas, disputas familiares, cartas reveladoras, acuerdos de confidencialidad y la caída de la fachada de dos figuras que durante décadas fueron veneradas como modelos de elegancia, inteligencia y sofisticación, dejando al descubierto la distancia entre la imagen pública proyectada y la realidad privada vivida. El escándalo trasciende lo material y lo emocional, extendiéndose hacia la dimensión simbólica y social, cuestionando la narrativa construida alrededor de estas personalidades y obligando a reconsiderar la relación entre admiración, poder, dinero y ética. A medida que la historia se desarrolla, resulta imposible no preguntarse hasta qué punto la perfección aparente, el lujo deslumbrante, la elegancia impoluta y la vida cuidadosamente curada de Villa Meona eran simplemente el decorado de un drama mucho más profundo, un relato de poder, control, emociones contenidas, decisiones calculadas y pactos secretos que podrían redefinir para siempre la percepción pública de Isabel Preisler y Mario Vargas Llosa, transformando un legado de admiración en un relato inquietante y fascinante, donde la línea entre la verdad y la apariencia, entre la admiración y la crítica, se vuelve más tenue que nunca y obliga a contemplar con atención cada gesto, cada decisión y cada palabra que alguna vez se creyó definitiva y transparente. Este descubrimiento altera radicalmente la perspectiva de todo lo que hasta ahora se había creído sobre la relación entre Mario Vargas Llosa e Isabel Preisler. La mera posibilidad de que exista una cláusula de confidencialidad convierte lo que parecía un vínculo personal en un acuerdo con tintes mercantiles, un contrato que no solo regulaba la convivencia diaria, sino también los gestos públicos, las exclusivas para la prensa, las entrevistas y los silencios pactados. Lo que parecía un romance natural se transforma en una relación encapsulada bajo términos legales, donde los afectos coexistían con cifras, condiciones y cláusulas cuidadosamente redactadas. Esta revelación, aunque aún carece de confirmación oficial, ha generado un auténtico terremoto mediático. Despachos legales y redacciones de revistas ya discuten la posibilidad de que, de demostrarse, toda la narrativa de Isabel se desmorone, como un castillo de naipes derribado por la evidencia. Algunos periodistas no dudan en calificarlo como una bomba de relojería, y la sola idea de que un contrato pueda haber dictado las emociones y gestos de Mario Vargas Llosa abre un debate sobre la autenticidad de años enteros vendidos como amor genuino. La indignación entre los hijos del Nobel ha alcanzado niveles insospechados. Fuentes cercanas aseguran que hasta este momento desconocían la existencia de dicha cláusula y que al descubrirla, en una copia que apareció en los archivos personales de su padre en Lima, sintieron un golpe de traición que va más allá de lo económico. Es una traición emocional, una manipulación de la memoria y de la figura de su padre, convertida en un personaje público ajeno a la realidad. Uno de los hijos, visiblemente afectado en una reunión privada con abogados y amigos, expresó una frase que resume el desconcierto y el dolor. Ahora entendemos por qué dejó de escribir como antes. Porque ya no estaba con nosotros, porque estaba atrapado en algo que no se parecía a su vida, sino a un guión. Cada detalle que hasta ahora se justificaba por la edad, la rutina o un merecido retiro empieza a encajar en un patrón que revela a un hombre sosteniendo un relato que no le pertenecía del todo. El distanciamiento progresivo de sus hijos, la disminución de su producción literaria, su aparente desinterés por la vida intelectual y pública, sus cambios de hábitos y su adhesión casi absoluta al ritmo de vida impuesto por Isabel. Todo lo que parecía normal adquiere ahora una interpretación distinta, sombría y escalofriante, la de un escritor atrapado en un relato que había sido cuidadosamente orquestado desde fuera. A esta situación, ya de por sí insostenible, se suma la carta que Mario habría escrito a sus hijos durante sus últimos meses. Esta misiva, cuya autenticidad es considerada clave por expertos legales, se convierte en un documento esencial que podría derrumbar toda defensa de Isabel Preisler. Según fuentes que han tenido acceso a su contenido, Vargas Llosa habría dejado instrucciones claras sobre cómo debía actuar su familia en caso de que él ya no pudiera expresarse. No quiero pasar mis últimos días donde ya no me siento en casa, dice en una línea que ha conmovido profundamente a quienes la leyeron. Sus palabras reflejan no un simple descontento, sino una angustia existencial, un reconocimiento tardío de que había sido desplazado de su propia vida, que la persona en quien había depositado su confianza no estaba allí para cuidarlo, sino para sostener una narrativa que le era ajena. Al leer la carta, los hijos compartieron un llanto conjunto, el primero en años, no solo por lo explícito en el texto,
sino por lo implícito, por los silencios y la contención que su padre había intentado mantener hasta el último momento. Mientras tanto, Isabel Preisler no se ha quedado de brazos cruzados. Su entorno ha iniciado una maniobra de contención cuidadosamente planificada. Filtraciones a periodistas afines, llamadas privadas a directores de medios, mensajes insinuantes que intentan desacreditar a los hijos, presentándolos como ambiciosos, resentidos, incapaces de aceptar que no tenían el control. La narrativa que se quiere imponer es la de un ataque motivado por celos y ambición, tratando de deslegitimar la imagen de Isabel y construyendo un relato que ignora la complejidad emocional de la situación. La estrategia judicial es igualmente meticulosa. Los abogados entienden que no se trata de una disputa económica ordinaria, sino de una confrontación entre versiones de la verdad, de un choque entre relatos donde lo que está en juego es mucho más que una pensión. Es la dignidad de un hombre cuya vida fue utilizada para sustentar una ficción ajena. La carta de Mario Vargas Llosa se convierte en un documento central. Aunque aún no ha sido publicada en su totalidad, contiene frases que revelan una profunda insatisfacción y un deseo de proteger su dignidad, una frustración que va más allá de la decepción amorosa y se adentra en la dimensión emocional de su existencia. Las palabras reflejan a un hombre que se sentía atrapado, que veía cómo su relación lo alejaba de su verdadera esencia y de su familia, y que comprendía que había sido desplazado de su propio eje vital. Frente a todo este entramado de revelaciones, Isabel Preisler emerge como una figura sorprendentemente vulnerable. A pesar de los innumerables intentos por proyectar una imagen pública inmaculada, por sostener la perfección mediática que siempre la ha caracterizado y por mantener la rutina de sus actividades sociales y mediáticas con la compostura de quien parece dominar cada situación. Sin embargo, tras esa fachada de serenidad cuidadosamente construida, se perciben fisuras sutiles pero cada vez más evidentes, pequeñas grietas que delatan un desgaste emocional que, aunque ella trate de ocultar, no puede permanecer en la sombra indefinidamente. El contraste entre su aparente tranquilidad y la devastación, tanto emocional como financiera, que atraviesa la familia Vargas Llosa se vuelve cada día más palpable y preocupante. Cada gesto público, cada sonrisa ensayada, cada aparición en revistas o eventos sociales parece calcularse para sostener una narrativa que, en realidad, empieza a resquebrajarse bajo el peso de testimonios y pruebas que comienzan a salir a la luz. Los hijos del escritor, conscientes de que la memoria de su padre está en juego, han decidido, con determinación y sin margen para la complacencia, que no permitirán que la historia de su vida sea distorsionada ni reducida a un relato convenientemente manipulado para el lucimiento de otra persona, para la construcción de una leyenda mediática que ignora la verdad detrás del hombre y su legado. Su firmeza, su resistencia silenciosa y su búsqueda de justicia se convierten en un eje alrededor del cual gira la expectativa de un desenlace que muchos esperan, pero pocos pueden prever. En este escenario, empiezan a emerger testimonios de exempleados que durante años estuvieron cerca de la pareja, amigos en común que compartieron cenas, charlas y confidencias, así como figuras del espectáculo que alguna vez coincidieron en eventos donde Isabel y Mario eran el centro de atención. Cada uno de estos relatos aporta fragmentos que poco a poco van armando un rompecabezas inquietante. Se mencionan pagos sospechosos, transferencias que no encajan con explicaciones convencionales, correos electrónicos en los que se discuten cifras, condiciones y términos que denotan un nivel de planificación financiera y estratégica que nada tiene que ver con el afecto genuino. Incluso se han detectado movimientos patrimoniales que evidencian un deterioro progresivo de los bienes y del patrimonio familiar, una erosión silenciosa pero persistente que, hasta ahora, había permanecido invisible para el gran público. Todo esto apunta a una conclusión que resulta imposible ignorar. La relación entre Mario e Isabel no fue únicamente un vínculo afectivo, sino un acuerdo sostenido por motivos económicos, cuidadosamente disfrazado tras la apariencia de un amor sincero y una convivencia armónica. La dualidad entre lo que se mostraba y lo que realmente ocurría genera un abismo que confronta la percepción pública con la realidad privada, obligando a cuestionar la autenticidad de cada gesto, cada sonrisa, cada declaración hecha ante la prensa. La familia Vargas Llosa, frente a esta avalancha de evidencias y rumores que podrían tergiversar la verdad, se prepara para una batalla legal que promete ser histórica no solo por su complejidad, sino por la magnitud de lo que está en juego. No se trata únicamente de bienes materiales o cifras económicas, sino de la defensa del legado de un hombre cuya vida y obra corren el riesgo de ser reinterpretadas desde una óptica interesada y distorsionada. La cuestión central deja de ser un simple debate sobre la existencia de un contrato económico y se transforma en un interrogante mucho más profundo. ¿Hasta qué punto es posible sostener una relación mientras se obtiene un beneficio material de ella? ¿Y qué ocurre cuando la fachada de perfección, cuidadosamente construida durante años, se desploma, dejando al descubierto las sombras, manipulaciones, conflictos y silencios que permanecieron ocultos durante tanto tiempo,
generando heridas que ahora parecen imposibles de cicatrizar. Los hijos de Mario Vargas Llosa han tomado una postura clara, decidida y firme. No permitirán que la memoria de su padre sea reducida a la imagen de alguien que pagaba por compañía ni a un estereotipo que lo despoje de su dignidad, su talento y la autenticidad de su vida. Están dispuestos a defender, con todas las herramientas a su alcance, no solo su legado literario y la herencia tangible, sino también la esencia de la persona que fue su padre, su historia personal y la verdad de sus últimos años, incluso si esto implica enfrentarse directamente en tribunales a Isabel Preisler, lidiando con la presión mediática y con un escrutinio público intenso que hace que cada palabra, cada gesto y cada documento tenga un peso crucial. La prensa observa cada movimiento con atención, el público sigue con asombro cada filtración y cada declaración, y la narrativa se convierte en un espectáculo que, más allá del glamour y de la apariencia superficial, plantea cuestiones universales que resuenan mucho más allá de esta familia. La autenticidad en las relaciones humanas, la explotación emocional, la manipulación de la verdad, el envejecimiento y el modo en que la vida privada puede ser sacrificada en nombre de una construcción de imagen que solo busca la perfección aparente. Esta historia, cargada de intrigas, emociones reprimidas, estrategias financieras y conflictos éticos, no solo impacta a quienes fueron protagonistas directos, sino que invita a reflexionar sobre la fragilidad de las relaciones, el valor de la verdad y los límites que se deben poner ante la ambición, el interés personal y la presión de la mirada pública.